Hola a todos, soy Josué y hoy tengo el privilegio, de nuevo, de traer la palabra para todos. Así que, si os parece, vamos a empezar en oración. Te damos las gracias, Señor, por este tiempo que podemos pasar juntos meditando la palabra, ya que cada uno estemos en nuestras casas. Este puede ser un tiempo bueno para aprender de ti, Señor. Queremos que tú nos hables, Señor, y como siempre te pido, no quiero que nos quedemos iguales. No quiero que tras venir a leer tu palabra y a meditar un poco en ella, Señor, nos quedemos como si hubiéramos leído un libro cualquiera o visto una película en la televisión, Señor. Tu palabra tiene poder porque es tu palabra, Señor. Ayúdanos a entenderla y a aplicarla y a vivir por ella. Te lo pedimos y te lo rogamos en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Bueno, ahora que parece que empieza a verse, aunque sea allí a lo lejos, un poco de luz al final del túnel, es el momento de empezar a hablar de qué es lo que esperamos que nos vamos a encontrar cuando salgamos del confinamiento, cuando volvamos a esta nueva normalidad. Es el momento de hablar de cuáles son nuestras esperanzas para un mundo post-COVID-19. Ya se han dicho muchas cosas. Hay algunos optimistas que opinan que la sociedad va a despertar a un tiempo de compañerismo y solidaridad. Y por otro lado, tenemos a gente que opinan que va a ser todo lo contrario, que los gobiernos van a aprovechar para hacer todo tipo de maniobras y estrategias para coartarnos la libertad de expresión y de movimiento. Están los que piensan que vamos a salir de esto más fuertes, más unidos, mejores personas. Y están los que lo ven todo tan negro que no tienen ningún tipo de esperanzas acerca de este mundo que viene ahora. Y en el medio de todas esas dos contrarias opiniones están los que esperan, los que ansían, los que desean que de alguna forma volvamos al mundo tal y como lo teníamos antes de que esto empezara. En la predicación de la semana pasada, Keith nos habló de esta tan esperada vuelta a la nueva normalidad y nos decía que va a retornar a una normalidad con mayúsculas. Lo que debe haber es cambios, y sobre todo un cambio, el cambio más importante que cada persona tiene que tener en su vida. El cambio de pasar de muerte a vida por medio de aceptar por fe a Jesús como Salvador y como Señor. Siguiendo con esta idea, me gustaría que hoy meditáramos brevemente en tan solo 2 versículos de la primera carta del apóstol Pedro. Están en primera de Pedro, capítulo 1, versículos 3 y 4. Y dice así: Alabado sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo. Por su gran misericordia nos ha hecho nacer de nuevo, mediante la resurrección de Jesucristo, para que tengamos una esperanza viva y recibamos una herencia indestructible, incontaminada e inmarchitable. Tal herencia está reservada en el cielo para vosotros. De este primer capítulo quizá algunos recordaréis que Roy ya nos habló porque predicó sobre 5 promesas que podemos encontrar los creyentes, los que hemos nacido de nuevo, los que hemos aceptado al Señor, en este primer capítulo. Los destinatarios de esta carta eran personas que lo estaban pasando realmente mal. Si nosotros ya estamos hartos de estar en nuestras casas, ellos, por desgracia, tuvieron que salir corriendo de las suyas para evitar perder sus vidas. Durante la primera mitad del siglo I, a los cristianos no les fue del todo mal. Las autoridades romanas, el Imperio Romano, pensaba que los cristianos eran tan solo una escisión de los judíos, como una nueva secta de los judíos que había surgido, y por eso la dejaron estar. Pero fue a partir del año 64 después de Cristo que Nerón acusó a los cristianos injustamente de haber sido los culpables del incendio que arrasó Roma, cuando los historiadores nos dicen que fue el mismo Nerón quien arrasó Roma con este incendio. Así que a partir de ese momento la persecución contra los cristianos se volvió viral, como diríamos ahora. Se volvió la norma generalizada: atacar, perseguir y matar a los cristianos.
En medio de este ambiente opresivo, de persecución y de peligro real, de gente teniendo que huir de sus casas por el mero hecho de ser cristianos, Pedro decide escribir esta carta para animarles, para fortalecer su espíritu y para ayudarles así a pasar el mal trago que tenían por delante. Es por esta razón que este texto, que les animó a ellos en unas situaciones muy difíciles, nos pueden también ayudar a nosotros a pasar este mal trago que tenemos ahora. Antes hablábamos de esperanza, y de estos versículos que hemos leído, la verdad que son un texto muy bueno que habla acerca de la esperanza, quizá uno de los mejores de toda la Biblia. En él se dicen 3 cosas fundamentales. La primera es que por la misericordia de Dios podemos nacer de nuevo. La segunda es que Dios nos da una esperanza viva. Y la tercera es que Dios nos tiene reservada una herencia inigualable. Estas 3 cosas dan lugar a una bella declaración de alabanza. Bendito el Padre y Dios de nuestro Señor Jesucristo. Pero para poder compartirla necesitamos comprender qué es realmente lo que significan estas 3 afirmaciones. Porque seamos sinceros, esto de nacer de nuevo suena raro. Y esto de esperanza viva, pues suena muy bonito, pero también es raro. Así que, ¿qué significa esto, por ejemplo, de nacer de nuevo? Os voy a leer unos versículos de Juan capítulo 3, el Evangelio de Juan capítulo 3, versículos 3 y 4, en los que Nicodemo, que era un principal de los judíos, y Jesús tienen una charla acerca de qué significa esto de nacer de nuevo. Dice, respondiendo Jesús y le dijo, de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. ¿Cómo puede un hombre, le dijo Nicodemo, siendo viejo, nacer de nuevo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Eso es lo que le dijo Nicodemo, un judío importante, a Jesús cuando éste le dijo que tenía que nacer de nuevo si quería llegar al cielo. Por suerte para Nicodemo y por suerte para nosotros, Jesús le explicó, le respondió a qué significaba esto de nacer de nuevo. Jesús le decía a Nicodemo que el requisito previo para llegar al cielo, para ir a la salvación, es nacer de nuevo. La idea de nacimiento, asociada a la capacidad de poder ir al cielo, de la salvación, nos habla de 2 cosas fundamentales. La primera es que nadie nace por propia voluntad. Ninguno hemos venido a este mundo porque así lo decidimos. Más bien fueron nuestros padres quienes decidieron y tuvieron el proyecto de crear una familia, y primero fue una idea, luego fue un embarazo y por fin un nacimiento. No tenemos realmente mérito ninguno en el hecho mismo de que existamos, pues otros han decidido por nosotros. Otros llevaron a cabo todo lo que era necesario para hacernos nacer. Para el caso de la salvación es exactamente lo mismo. Hay quienes piensan que para poder ir al cielo tienen que ser muy buenos y hacer muchas cosas buenas. Y piensan que eso tiene que ser suficiente. Pero se olvidan de que lo bueno que haces no quita lo malo que haces. Esto no es como una balanza, no funcionan las cosas así. Se olvidan también de que las cosas malas que haces son una ofensa directa contra Dios y que hay un precio por ello. Y por último se olvidan de que somos humanos y que nuestra justicia comparada con la de Dios no tiene sentido porque no somos más que pequeñas motas de polvo comparadas con Dios. Y aún así somos menos que eso. ¿Cuántas cosas buenas tienes que hacer para comprar un trocito de cielo? ¿Cuántas cosas buenas tienes que hacer para poder tapar, para poder equilibrar esa supuesta balanza con las cosas malas? ¿Cómo de buenas tienen que ser esas cosas para que compense? ¿Quién pone el baremo? ¿Quién pone el listón? ¿Cuántas cosas buenas tienes que hacer para construirte una montaña que escalándola al final llegues al cielo? Otros asumen que ellos tienen una incapacidad para llegar al cielo porque no pueden ser lo suficientemente buenos. Y aunque eso está bien, no aciertan del todo. Porque dicen, bueno, al final Dios es amor, Dios es pura misericordia, al final Dios no va a permitir que la gente se pierda únicamente porque no hay manera de ser suficientemente bueno. Y es cierto que Dios es misericordioso, y es cierto que Dios es amor, pero las cosas no funcionan así. La misericordia de Dios no se expresa por medio de un aprobado general que da igual que hayas esforzado mucho, poco o nada, que al final lo que hagas, vas a ir al cielo igualmente. La misericordia de Dios se expresa en que Dios mandó a su Hijo, a Jesús,
a la tierra a morir por nuestros pecados, por los tuyos y por los míos. Dice el versículo 3 que acabamos de leer de Primera de Pedro: por su gran misericordia nos ha hecho nacer de nuevo mediante la resurrección de Jesucristo. Es gracias a que Jesús dio su vida por nosotros, gracias a que es Dios y por lo tanto la muerte de uno solo vale y sirve para pagar por la muerte de todos los demás. Gracias a que Jesús no solo es Dios, sino que también es hombre. Y como hombre vivió sin pecar y demostró que podía vencer la maldición de Adán, que todos hemos heredado. Y es gracias a que resucitó y que demostró que la muerte no tiene poder alguno sobre él. Es gracias a todo esto que por su misericordia podemos ir al cielo. No porque lo merezcamos, que no lo merecemos. No vamos a ser nunca lo suficientemente buenos como para llegar al cielo, como para merecer que Dios muera en nuestro lugar para pagar por nuestros pecados. Así que no es por merecerlo, ni por algo que hagamos, ni por un mérito. Dios nos da el privilegio, nos hace nacer Él a nosotros. Somos como bebés en el día de su nacimiento. No podemos hacer nada por nuestra parte que cambie nada en la situación. Cuando es un bebé, es un proyecto de los padres y en el momento del nacimiento depende de los padres, sobre todo del trabajo de la madre, de los médicos, si es que los hay, pero el bebé no hace nada. Y en la salvación es exactamente igual. Dios nos hace nacer de nuevo por medio de la fe en el sacrificio de Jesús. La fe de que cuando Jesús estaba muriendo por tus pecados y por los míos, en nuestro lugar. Un poco más adelante Jesús mismo se lo decía a Nicodemo en uno de los versículos quizás más conocidos de toda la Biblia. Porque tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que cree en Él no se pierda, mas tenga vida eterna, dice Juan 3:16. Y la muerte de Jesús fue horrorosa. Le dieron latigazos, le escupieron, le vejaron, le insultaron, le empujaron por todos lados. Le obligaron a cargar con su propia cruz, con un trozo de madera enorme. Y tan mal estaba, que a medio camino una persona tuvo que cogerle la cruz y llevársela el resto del camino. Y no solo eso, llegado al sitio, atravesaron sus muñecas y sus pies con grandes clavos y le clavaron a ese trozo de madera. Y ese trozo de madera lo clavaron y lo levantaron en el suelo. ¿Creéis que Dios Padre habría hecho pasar a Jesucristo por todo esto si realmente con ser suficientemente buenos, con portarse bien, con tratar de hacer las cosas bien, con esforzarse, con esto de la intención es lo que cuenta, si con eso hubiese valido? ¿Creéis realmente que Dios habría hecho que Jesús pasara por eso? ¿Creéis que Jesús habría querido morir si al final sabía, o Dios le había dicho, Dios Padre, no te preocupes que al final hay un aprobado general para todos? Que como soy amor, todos van a poder ir al cielo. ¿Creéis que Dios habría hecho morir a Jesucristo si al final, ¿para qué? Si esta era su intención. ¿Creéis que Jesús habría sufrido por todo esto si esto no hubiera sido la única manera de que nosotros llegáramos al cielo? Así que la primera cosa que aprendemos de esto del nuevo nacimiento asociado a ir al cielo es que no podemos nacer de nuevo por propia voluntad. Y además es que no es necesario que lo intentemos, es que ya todo lo ha hecho Jesús por nosotros. Por medio de la fe podemos nacer de nuevo a una nueva familia, a la familia de Dios. El concepto de nacer de nuevo también nos transmite una segunda idea. Nos transmite que hay la idea, el concepto de un cambio total, un cambio radical. Es como este programa de la televisión, no sé si lo habéis visto, Mi vida con 300 kilos. Salen personas, imaginaos, con 300 kilos de peso, que su vida antes, cuando tenían ese peso, era un auténtico infierno. Pues imaginaros, no podían ni trabajar, no podían apenas ni moverse, no podían lavarse por sí mismos, no podían hacer la compra. Muchos de ellos estaban acostumbrados y solo comían montañas y montañas de comida basura. Y no tenían amigos, y no tenían pareja, y muchos ni trabajo ni nada. Pero de repente tienen una cita con el médico,
El médico les dice, mira, si sigues por este camino, vas a morir, y vas a morir muy pronto. Y esta gente se da cuenta, tiene que haber un cambio en mi vida. Y empiezan a hacer dieta, empiezan a hacer deporte, y en el programa mandan a un entrenador personal que les enseña a comer y que les mata a hacer ejercicio, y empiezan a perder grasa y a perder peso y a sentirse mejor. Y cuando llegan a un punto, incluso les operan y ya pueden ser casi una persona, o sin casi, como nosotros, como los que no pesamos 300 kilos. Y a mí lo que más me gusta es cuando les graban semanas después de haber hecho ya el cambio, de haber pasado, por ejemplo, de 300 a 90 kilos o 80. Y les ves y su vida ha cambiado realmente. Y ya comen de una forma sana. Y ya tienen amistades y tienen costumbres buenas. E incluso algunos tienen pareja y tienen trabajo. Y muchos incluso se dedican a ayudar a otros que estaban en su misma situación. Ha habido un cambio radical en sus vidas. La idea de aquí es la misma. Nacer de nuevo implica que se produce un cambio en nuestras vidas, un cambio que primeramente produce Dios y un cambio que después nosotros también nos vamos a enfocar a trabajar en ello. Dice Ezequiel 36, os daré un nuevo corazón y os infundiré un espíritu nuevo. Os quitaré ese corazón de piedra que ahora tenéis y os pondré un corazón de carne. Infundiré mi espíritu en vosotros y haré que sigáis mis preceptos y obedezcáis mis leyes. En primer lugar, recibimos el Espíritu de Dios. Esto es que una de las 3 personas de la Santa Trinidad viene a vivir en nosotros. Tenemos un nuevo nacimiento espiritual, somos transformados. Si antes Dios nos encontraba culpables de nuestra maldad, ahora nos admite en su familia. Ahí es nada. Si antes nuestro propósito de vida se quedaba aquí, en la tumba, ahora tenemos un propósito de vida trascendental, que no se queda en la tumba, que va más allá. Si antes queríamos ser felices a toda costa o acumular riquezas, ahora descubrimos que tenemos un mejor propósito, que es conocer y amar más a aquella persona que ha dado su vida por nosotros y hablar a otros para que conozcan a esta persona. Y por esta razón nos esforzamos y tratamos de vivir para Él. Fijaos qué cambio de ser buenos para intentar llegar al cielo a que te regalen el cielo y en agradecimiento ser buenos, para agradar a esa persona que ha muerto por ti. Lo que Dios empieza a producir en nosotros es un cambio, es una nueva vida, es un cambio radical. Y no estamos hablando de maquillaje, de algo superficial, estamos hablando de algo que empieza desde dentro y que se nota desde fuera. Mira cómo lo dice 2 Corintios 5:17, que es una carta que el apóstol Pablo escribió a gente que vivía en Corinto. Le decía, por tanto, si alguno está en Cristo, es una nueva creación, una nueva criatura. Lo viejo ha pasado, ya ha llegado lo nuevo. Es un cambio total de orientación y de valores. Y aunque no sucede de la noche a la mañana, es un trabajo de poco a poco, se van haciendo ajustes en tu vida. Cuando Dios empieza a formar parte de tu vida y le empiezas a conocer más a través de la Biblia y a través de la oración, Él te empieza a llenar de su propio punto de vista. Cambia el egoísmo por amor práctico a los demás. El querer recibir la gloria, la vanagloria, el autobombo y el reconocimiento propio para darle reconocimiento a Él que ha dado su vida por ti. Además, Cristo tiene poder para sanar tus heridas, para romper las ataduras a vicios o a adicciones. Tienes su compañía y tienes su amor y su consuelo y su palabra para el resto de tu vida. Porque el nuevo nacimiento viene con un regalo. Y es el regalo más maravilloso que nadie puede tener, que es poder desarrollar y tener una relación personal con Jesucristo. Una relación personal con Dios mismo, que decidió venir a la tierra a morir por ti. Yo no sé cómo eres tú, yo sé cómo soy yo. Y te digo, yo no hubiera venido a pagar por mí en la vida, pero Él sí quiso hacerlo. Pero ahora ha llegado el momento de que nos respondamos a la segunda pregunta. ¿Qué significa esto de una esperanza viva? Parece como si un poeta hubiera cogido 2 palabras bonitas que cree que van a sonar muy bien juntas, esperanza y viva, 2 conceptos buenos, y los junta, no porque signifique nada más aparte de la esperanza de sí, sino porque suena bien.
Pero lo cierto es que no es así. Por una parte tenemos esperanza. La esperanza del creyente es la promesa de la vida eterna, el acceso a la presencia de Dios para toda la eternidad. Al final de su tiempo en la tierra, Jesucristo mismo prometió volver para recoger a los suyos y dijo que está preparando un lugar para que podamos estar con Él para siempre. Dice Juan 14, versículos 2 y 3. En el hogar de mi Padre hay muchas viviendas. Si no fuera así, yo os hubiera dicho, voy a prepararos un lugar, y si me voy y os lo preparo, vendré para llevaros conmigo, así estaréis donde yo esté. En medio de los sufrimientos que pasaban tanto los que recibieron en sus manos la carta del apóstol Pedro como los que estamos pasando nosotros, estas palabras nos pueden llenar de mucho ánimo. La vida eterna es un estado donde ya no va a haber mal de ningún tipo. No va a haber enfermedad, no va a haber COVID, no va a haber ni muerte siquiera. Donde los problemas de la vida se han quedado atrás. No hay persecución, no hay soledad, no hay frustración, no hay malos sentimientos, no hay envidias, no hay ira, no hay ni siquiera letras que pagar de la hipoteca. Pero no es solo la ausencia de todo lo malo, es que también es la presencia de todo lo bueno, de todo lo justo y de todo lo perfecto, empezando por amor y por paz sin límites. Y lo mejor es que es para siempre. Cuando enfrentamos problemas de cualquier tipo, por pequeños o grandes que sean, aun cuando sean enormes o como este que pasamos ahora, esta pandemia que parece que nunca va a acabar, podemos mirar hacia el futuro con esperanza y podemos vivir la vida nuestra que tenemos con una actitud totalmente diferente, porque sabemos que la vida no es un sinsentido que se acaba en la tumba, sino que va mucho más allá. Tanto que de hecho, esto que vivimos ahora no es más que un granito de arena, comparado con toda la inmensidad del mar. Que son 70 años comparados con la eternidad. Algún día, si nacemos de nuevo, vamos a estar cara a cara con Jesús, y mientras llega ese día, podemos conocerle más a través de la lectura y la meditación en su palabra y a través de la oración. Esta es nuestra esperanza y podemos estar seguros de ello. Y aquí viene la segunda parte. Podemos estar seguros de ello porque nuestra esperanza es viva. Nuestra esperanza no se basa en las enseñanzas de un hombre que vivió y murió y que dijo que tenía poder para llevarnos al cielo, pero que entonces murió y no sabemos ahora mismo dónde está. Tampoco seguimos a un líder que murió y podamos visitar su tumba a llevarle flores. Jesucristo murió y resucitó. Yo sé que muchos pensaréis, para el carro, Josué. Eso de que vivió, vale, que murió, pues como todo el mundo, pero eso de que resucitó, pues sí, pues yo lo creo. Toda la enseñanza del cristianismo, de hecho, se basa en la verdad probada de que Jesús resucitó. Y habéis oído bien, he dicho probada. Mucho se puede decir del asunto de la resurrección de Cristo, pero yo os voy a dejar solo unas pinceladitas, unos apuntes muy breves por amor al tiempo, acerca de por qué creo que la resurrección sucedió verdaderamente. En primer lugar, hay que hablar de los testimonios. Los 4 evangelios son un testimonio escrito de la muerte y la resurrección de Jesús. A lo largo de la historia, la Biblia y los evangelios han sido muy atacados, pero cada vez que te pones a estudiar en profundidad y con detenimiento los evangelios, te das cuenta de la gran cantidad de datos y de veracidad que hay en sus relatos. Empezando por la imparcialidad a la hora de contarlo. Si todo hubiera sido una patraña que se inventaron los discípulos de Jesús una vez que éste murió, se habrían presentado a sí mismos de una mejor manera de la que realmente vemos en los evangelios. Pues en los evangelios lo que conocemos son unos cobardes de campeonato. Ninguno recordaba siquiera las palabras que Jesús dijo de que iba a resucitar. Incluso Pedro, el que escribe esta carta, cuando le preguntaron si él era seguidor de Jesús la noche que arrestaron a Jesús, lo negó 3 veces y en la última salió corriendo. Los evangelios no están presentando un relato idealizado del que querían sacar un provecho personal. Más bien registran las cosas tal y como pasaron. Y yo estos días estoy leyendo mi devocional, el libro de Lucas, y es increíble la cantidad de datos, de gobernantes, de fechas y de lugares que da. Porque la intención de Lucas y de los otros es decir, ve y compruébalo, chequea esto, ve cómo yo tengo razón. Podemos seguir hablando de los testigos. Nos dice la palabra que Jesús, después de que resucitó, se presentó a numerosas personas, no solo a los discípulos. En una ocasión se presentó a más de 500 personas a la vez, a toda una muchedumbre que pudo ver que realmente había resucitado.
Esto mismo descarta la hipótesis que dicen algunos de que los discípulos pensaban que Jesús había resucitado, pero que estaban alucinando, que tenían alucinaciones. Puedes tener alucinaciones en un momento puntual, pero no muchos días, en muchos sitios diferentes, con mucha gente diferente, con 500 personas a la vez, en la que la persona con la que alucinan, todos tienen la misma perspectiva de que está comiendo, está hablando, las cosas que dicen. Eso no sucede. Cuando se escribieron los evangelios, muchas de estas personas, muchos de estos testigos, todavía estaban vivos. Muchos. Y esa era la intención. La intención era: no tienes por qué creerme a mí. A lo mejor tú crees que yo voy a sacar algo personal de esto. Pero mira, aquí están todos estos testigos. Se le vio en este sitio, en tal fecha, había esta gente. Ve y compruébalo. Ve y pregúntales. A ver qué te dicen ellos. Si todo era una farsa, había cientos, si no miles de personas metidas en el ajo. Y había judíos y no judíos, y cristianos y griegos y romanos y gente de otros países que todos deberían mantener la misma mentira durante décadas, sin cambiar la versión y diciendo lo mismo, para que este plan se sustentara. Pero no solo eso, nos dicen los evangelios que las primeras personas que vieron a Jesús resucitado fueron varias mujeres. Una vez más, si todo esto de la resurrección hubiera sido un cuento, un invento, en esta época a nadie se le ocurre decir que las primeras personas que vieron a Jesús resucitado y que dieron testimonio de eso fueron mujeres. Porque entonces, en esta época, por desgracia, las mujeres, la palabra de una mujer tenía la misma validez que la de un animal, o sea, ninguna. Pero esto no era solo así en el mundo judío. En el mundo grecorromano era prácticamente igual. Fijaos, por ejemplo, lo que decía un filósofo griego del siglo II que se llamaba Celso. Decía que no se podía creer en esto de la resurrección porque había que creer en el testimonio de unas mujeres y que, como todo el mundo bien sabía, las mujeres, entre otras cosas, son todas unas histéricas. ¿Acaso los que escribieron estos evangelios no sabían en qué mundo vivían? Si querían encontrar una patraña, jamás hubieran elegido a mujeres para que fueran las primeras en decirlo. A no ser que lo que estaban escribiendo eran las cosas tal y como pasaron. El crecimiento del cristianismo fue explosivo. Varias semanas después de la muerte y de la resurrección de Jesús, todo el mundo conocía en Jerusalén lo que había pasado, y muchos de los que predicaban habían sido testigos directos de todo ello. Y resulta chocante. Si todo esto no era más que un engaño, si todo no era más que una mentira, las autoridades no tenían más que venir y decir: venid a la tumba, aquí está el cuerpo, aquí está Jesús enterrado. Y todo se hubiera callado. Si yo digo que tal persona ha resucitado y me enseñan el cuerpo de tal, y como era una persona tan conocida, se ve que es él, ahí se acaba el asunto. Pero es que jamás ninguna autoridad judía dijo eso, porque la tumba realmente estaba vacía. Y muchos pensarán: exacto, la tumba estaba vacía porque los discípulos robaron el cuerpo. Pero para así decir que había resucitado. Aparte del hecho de que los discípulos demostraron ser unos cobardes, cuando arrestaron a Jesús, todos huyeron. Y solamente en la crucifixión estaban como de lejos, viéndolo, algunos. Pero hay que tener en cuenta que ninguno de ellos era un hombre de armas. Casi todos eran pescadores. Pero es que en la tumba sí que había hombres de armas, porque los judíos, las autoridades judías, les pidieron a los romanos que, a ver si por miedo de que justo los cristianos robaran el cuerpo, que pusieran una guardia. Y una guardia romana no era algo para tomarse a cachondeo. Eran las auténticas máquinas de matar de la época. Eran soldados de élite, armados hasta los dientes, que si se dormían en una guardia eran condenados a muerte sin juicio. Y además no solo eso, a la tumba le pusieron un sello lacrado, como si le hubiesen puesto un cordón policial. En el hipotético caso de que los poco organizados y nada valientes cristianos, discípulos de Jesús, se hubieran organizado para ir a robar el cuerpo, esto hubiera trascendido en la historia. Hay muchos historiadores, como por ejemplo Flavio Josefo, que se dedica a historiar todo lo que pasaba en esa época sobre los judíos, y no dice absolutamente nada, cuando sí menciona a Jesús en sus cosas, en sus escritos. Además, si hubiera pasado,
hubieran sido totalmente aplastados. Hay quien dice que Jesús, que realmente no murió, que se bajó de la cruz, se escondió durante unos días y que después apareció de nuevo para hacer ver que había resucitado. Y esto es del todo imposible. Para empezar, Jesús fue crucificado en un sitio público. Y de hecho, se hizo de su crucifixión un gran espectáculo. En su crucifixión estaban presentes todos sus enemigos. Estaban ahí y se estaban burlando de él. Y hasta que no le vieron morir, no se quedaron contentos y no se fueron tranquilos a sus casas. Por no hablar de la crucifixión en sí. A Jesús le dieron latigazos con este látigo romano que al final de las puntas tenía piedras o trozos de hueso que se clavaba en la carne y que al tirar el soldado desgarraba los tejidos y los músculos y la carne. Luego le dan un trozo de madera enorme y tiene que cargarlo hasta el sitio donde iba a ser crucificado. Y una vez allí, cogen unos clavos enormes y se los clavan en las muñecas. Aquí no, porque aquí se desgarra. En las muñecas y en los tobillos. Y le clavan a esa madera. Y la madera la levantan y la clavan en el suelo, como he dicho antes. La muerte en una cruz es una muerte horrible, porque realmente la causa real que te mata en la cruz, si no es el desangramiento, el hambre, la sed y el cansancio, es la asfixia. En esta posición, cuando estás así, colgado, tú tienes que levantarte para coger aire. Pero claro, te tienes que levantar sobre unos pies que están horadados y sobre unas muñecas que están horadadas. O sea, estás haciendo fuerza con tu carne viva sobre los clavos que te están haciendo un agujero en tu carne. Al final la gente se cansaba y al final la gente moría por asfixia. Eso era la cruz. La cruz era una tortura y era una condena a muerte. Nadie salía vivo de allí. De hecho, la costumbre romana, sabemos por la historia que era, para acelerar las cosas, pasaba un soldado rompiendo las piernas de los presos que colgaban en las cruces, porque así no se podían izar con las piernas rotas. Y cuando llegaron a Jesús, no lo hicieron porque Jesús ya estaba muerto. Ya constataron que Jesús había muerto. Aunque la persecución institucionalizada por parte del imperio no empezó hasta unos años después, lo cierto es que los judíos desde el principio se mostraron totalmente beligerantes y contrarios a los cristianos. El primer mártir de todos fue Esteban, a quien los judíos apedrearon hasta la muerte, poco después de que Jesús se fuera al cielo otra vez. ¿Pensáis que Esteban o cualquier otro elegiría morir por una mentira? Incluso, ¿creéis que Esteban o cualquier otro pensaría: voy a morir por algo de que no tengo del todo claro? ¿De lo que no las tengo todas conmigo? Lo cierto es que en aquellos años murieron muchos cristianos. Por ejemplo, el mismo Pedro, del que estamos leyendo hoy estos versículos. Cuenta la tradición que él murió en Roma, crucificado boca abajo. Y así muchísimos más. Si todo esto era una mentira, ¿qué sacaban con ello los que supuestamente estaban difundiendo esta mentira? Estos cristianos, no obtuvieron ni fama, ni poder, ni riquezas. De hecho, les dieron palizas, sufrieron persecución y muchos murieron en el circo despedazados por bestias. ¿Qué estaban sacando con ello? Pero no estaban dispuestos a morir por una mentira. No era por una mentira por lo que estaban muriendo. Estaban muriendo porque habían presenciado el hecho más insólito de la historia y le estaban defendiendo hasta las últimas consecuencias. Los discípulos de Jesús pasaron de ser un puñado de cobardes a ser unos valientes predicadores que fueron por todo el mundo predicando la palabra de Dios. Habían sufrido un cambio radical en sus vidas, porque habían visto a Jesucristo resucitar. El apóstol Pablo es el mejor ejemplo de todos ellos. Él había sido uno de esas personas, de estos judíos importantes que se habían dedicado a cazar y a matar cristianos. Él estaba presente el día que mataron a Esteban.
Pero Pablo, que antes se llamaba Saulo, tuvo un encuentro personal con Jesucristo. Y ese encuentro le cambió. ¿Creéis que el perseguidor Saulo cambiaría al gran predicador Pablo si él no estuviera totalmente convencido de que Jesucristo había resucitado? Nadie sufre todo esto por lo que sabe que es una mentira. Nadie sufre todo esto por lo que cree que puede ser no verdad o una mentira. Nadie sufre todo esto por algo que le genera dudas. La realidad es que Pablo y que Pedro y que todos los demás habían cambiado. Al ver a Jesús resucitado, comprendieron el mensaje de Jesús. Comprendieron que él no había sido un líder religioso más con unas novedosas enseñanzas. Comprendieron que Jesucristo era el Hijo de Dios y que había venido a la tierra a morir por los pecados de la humanidad, para que la gente, si tiene fe en él, pueda ir al cielo por la misericordia de Dios. Este mensaje les cambió las vidas y por eso predicaron y por eso murieron. Y este mensaje sigue cambiando vidas a día de hoy. La mía la ha cambiado totalmente. Tenemos una esperanza viva porque se basa en la realidad de que Jesús está vivo hoy y que nos está esperando en el lugar que nos ha preparado para que podamos estar con Él para toda la eternidad. Un lugar bueno y perfecto. Y ya para acabar, nos queda pensar, ¿qué es esta herencia que Dios nos tiene preparada? El mismo Jesús lo explicó muy bien a sus discípulos cuando les habló de lo que sucedería en el final de los tiempos. Dice Mateo 25:34. Entonces el rey dirá a los de su derecha: venid, benditos de mi Padre, heredad del reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Cuando uno recibe una herencia pasan dos cosas. La primera es que tiene que haber muerto alguien. Y lo segundo es que recibes algo físico, algo tangible, algo que puedes tocar. El reino de Dios no es un estado abstracto, hay una nebulosa. No es fundirnos con una especie de fuerza universal. Tampoco es un anuncio de nubes de algodón y angelotes tocando el arpa. No es un estado espiritual casi fantasmal. El cielo es el reino de Dios, un sitio que ha preparado para que podamos estar con Él para siempre. Es un sitio físico y nosotros iremos allí con cuerpos físicos renovados y transformados, nos dice la palabra, sin ninguna relación ya con el pecado y ninguna de sus consecuencias. No va a haber enfermedad, no va a haber dolor y no va a haber muerte. Dice Efesios 1:14 que la prueba que tenemos de que vamos a recibir esta herencia es que el Espíritu Santo vive en nosotros. Si crees que Jesucristo es tu Salvador, si le aceptas como Señor de tu vida, si reconoces que eres pecador y le pides perdón, por medio de la fe vas a nacer de nuevo. Y en ese momento vas a recibir el Espíritu Santo, vas a ser parte de la familia de Dios. Y eso, que tengas el Espíritu Santo en ti, es las arras, como dice la palabra, de que tú vas a recibir esa herencia. En el cielo vamos a estar físicamente con Jesús. Y al igual que Tomás, ¿os acordáis? El discípulo incrédulo que tuvo que tocar las heridas de Jesús para creer, nosotros también vamos a poder estar físicamente allí con Él y vamos a poder ver las heridas en sus muñecas y el lanzazo que recibió en el costado. Y vamos a poder abrazarle y vamos a poder pasar nuestro tiempo con Él. No se sabe muy bien cómo va a ser esto del cielo o la vida eterna, ¿no? A ciencia cierta no se sabe muy bien, pero las cosas que sí sabemos pintan una imagen muy buena, fabulosa, de qué es lo que va a ser allí. En este texto hay 3 adjetivos. El primero dice que es una herencia incorruptible o indestructible. Lo que nos aguarda no es un destino frágil, no es un sueño que corre el peligro de venirse abajo. Para entonces el pecado no estará nunca dentro de la ecuación. Ya no va a haber más pecado. No va a haber ningún peligro ni ningún enemigo. Es tal la calidad de lo que Dios nos ofrece que nunca se va a acabar, nunca nos va a cansar y nunca va a dejar de ser. Muchas veces aquí en la tierra, en nuestra vida normal, nuestros sueños, nuestras esperanzas, pues se vienen abajo. Se hacen añicos u otros se encargan de hacer los añicos. Pero el reino de Dios va a ser nuestro sueño hecho realidad, irrompible y eterno.
La segunda palabra que dice es que es una herencia incontaminada. Al no haber pecado, no va a haber maldad. No hay nada que enturbie lo que nos espera. No hay trampa o cartón, no hay letra pequeña en el contrato. No hay veneno que pueda echar a perder esto que tenemos. En nuestro día a día muchas veces vemos cómo las relaciones personales se tuercen, cómo los planes se desmoronan por causas externas, cómo nuestras vidas se truncan, cambian a mal, por cosas que pasan o por la injerencia de personas que no nos quieren. Pero tenemos la seguridad de que nada de esto va a pasar con la herencia que vamos a recibir. La tercera palabra dice que es una herencia inmarcesible, que es una palabra rara. También quiere decir inmarchitable. Lo que Dios nos ofrece es algo que no va a envejecer. No va a perder nunca ni un ápice del valor. Siempre va a tener la misma y grandiosa calidad. Siempre va a ser como si lo estuviéramos estrenando. En la tierra estamos destinados a envejecer, a enfermar, a marchitarnos. En una búsqueda incesante de la felicidad y una búsqueda de la realización que nunca va a llegar por completo, porque siempre hay algo más, algo más, algo más. Pero en nuestra herencia vamos a ser, por fin, felices. Y además vamos a estar completos. Y no nos va a faltar nada. La verdad es que no se puede pedir nada más, ¿verdad? Pero lo cierto es que sí que hay más. Porque por fin podemos estar junto a Jesús, quien dio su vida por nosotros. Y por eso es tan importante que mientras vivimos nos dediquemos a buscarle. En la Biblia, a meditar en su palabra, a aprendernos su palabra y a vivir su palabra. Y también a buscarle en la oración. Así vamos a poder conocerle y amarle más. Yo me lo imagino como quien va a un concierto de un grupo que le gusta, un grupo de música. Si te gusta la música de ese grupo, aunque no te sepas todas las letras y las canciones, aunque quizás ha sacado un disco nuevo, pero tú no te lo has comprado y tal, tú puedes ir al concierto y disfrutarlo ahí a tope y vivir una gran experiencia. Pero si eres de esos fans que se saben todas las letras de memoria, que han hecho suya cada una de esas canciones, que lo vive, vas a ir al concierto y vas a disfrutarlo el triple. Aunque nuestra vida en el cielo no va a ser incompleta en ningún caso, ahora tenemos el privilegio de disfrutar de este concierto ya. Tenemos el privilegio de conocer y de amar más a Jesús. Mi vida ha cambiado realmente, no solo como cristiano desde que nací de nuevo, sino desde que empecé a leer la Biblia todos los días. Desde que todos los días tengo un ratito para decir, bueno, Señor, a ver qué me puedes decir hoy. Es maravilloso. Ahora podemos leer de nuevo los versículos de Pedro y como él irrumpir en esta hermosa declaración de alabanza que él dice. Ahora sabemos que Dios, por su gran amor, un amor que no nos merecemos, nos regala a través de la muerte y la resurrección de Jesús un nuevo comienzo y además pertenecer a su familia. Nos da una esperanza viva que nos ayuda a vivir aún a pesar de las cosas malas que podemos tener aquí y ahora. Y podemos tener los ojos puestos en ese futuro glorioso que nos espera, en una herencia que ha destinado y que ha preparado para nosotros. Esto animó mucho a los hermanos que recibieron la carta de Pedro y también nos puede animar mucho a nosotros. Dios nos ofrece un nuevo comienzo, una esperanza viva y una recompensa sin igual. Vamos a orar. Señor, te damos gracias porque es maravilloso todo lo que tú nos ofreces, Señor. Es que de hecho no tenemos que hacer nada porque tú ya lo has hecho todo, Señor. Tú eres el que ha muerto por nosotros y el que nos da la vida eterna, Señor. Tú nos haces nacer de nuevo. Señor, queremos vivir vidas que te agraden en agradecimiento por lo que tú ya has hecho por nosotros, Señor. Gracias porque no nos merecemos este regalo, pero tú aún así viniste a la tierra a dárnoslo, Señor. Y sabemos que solo por fe, solo por creer en ti, podemos tenerlo, Señor. Sabemos que la salvación se hace efectiva cuando te pedimos perdón arrepentidos y que declaramos que tú eres nuestro Señor y nuestro Salvador, Señor. Señor, cámbianos, igual que cambiaste a los discípulos, porque vieron que tú realmente habías resucitado. Señor, ayúdanos a predicar a las personas la necesidad que tienen de encontrarse contigo, Señor. Gracias, Señor, te alabamos porque eres bueno y porque nos das un futuro glorioso, Señor. Y ahora, en medio de los problemas, podemos mirar ese futuro
y llenarnos de esperanza, Señor, y llenarnos de ánimo y decir, vale la pena vivir para ti aquí, porque lo que tú tienes para nosotros no tiene igual. Te damos las gracias en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Pues eso ha sido todo, amigos. Espero que estéis pasando un buen tiempo y que paséis hoy un buen día. Hasta luego.